Yo lo que quiero es darle o regresarle al fútbol un poquito más de lo que me dio. El tema económico también de los clubes, de irte en camión, de no tener presupuesto para comer o ciertas cosas. O sea, eso, aunque, bueno, a lo mejor no todos lo ven en esta parte, pero sí llega pues a representar una desventaja. En el terreno de juego donde la pasión y la determinación se encuentran, hay una fuerza que no puede ser ignorada. Bienvenidos a Footland W, un espacio dedicado a las historias de mujeres que desafían los límites y redefinen el significado del fútbol. Ellas son más que jugadoras, son hijas, madres, profesionistas y líderes. Cada vez que pisan el campo llevan consigo la fuerza de sus historias y la esperanza de sus sueños. Desde la primera patada hasta el último silbatazo, nos muestran que el fútbol no solo es un deporte, es una forma de vida. En cada episodio exploraremos las vidas de estas mujeres extraordinarias. Descubriremos sus desafíos, celebraremos sus triunfos y nos inspiraremos en su inquebrantable espíritu. Este es un espacio donde sus voces son escuchadas, donde sus historias cobran vida y donde su pasión se convierte en una fuente de inspiración para todos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo en Footland W, Footlanders. El día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella hace poco anunció su retiro, pero eso no la detiene a seguir jugando y apasionándose por el deporte. Ella es emprendedora en unas nuevas canchas que se llaman Golea, en un formato de fútbol 4 contra 4. Fue capitana del equipo del Atlas y portó la camiseta número 8. Ella es Andrea García. Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Me da mucho gusto que estemos contigo en este capítulo y que aprendamos de tu historia y que nos des ejemplo de todo lo que has vivido. Ok, vamos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. Quisiera saber desde tus inicios, ¿en qué momento dijiste el fútbol es para mí? Quiero vivir con el fútbol, no del fútbol, sino con el fútbol. Okay. Bueno, yo empecé a la edad de los 9 años a jugar como todos en la calle, con los vecinos y todo eso. Y poco a poco me fui aventurando pues en el fútbol ya más profesional. Jugué primero con niños y luego Selección Jalisco. Y yo creo que cuando yo entro a Selección Jalisco me doy cuenta que pues sí tengo un poco las capacidades para jugar. Entonces, y me llama la atención todo el formato de estar viajando. En Selección Jalisco pues estábamos viajando a diferentes estados, la competencia, tener ese roce con diferentes jugadoras de diferentes calidades y también el hecho de convivir pues con un grupo de amigas que al final del día se vuelven tu familia. Ok, ¿tuviste en tus inicios algún momento en el que dijiste no voy a alcanzar, no lo voy a lograr antes de dar el siguiente paso? Yo creo que nunca me pasó por la mente, más bien en base a mis lesiones y dije, ya paro, como que ya no me va a alcanzar, ahora sí. Okay. Y pues es un proceso difícil el hecho de que te lesiones, que tengas que parar de 6-9 meses por el tema de mi rodilla. Entonces sí fue como que solo ahí dije, ay, no sé si sigo. No sé si sigues. Pero bueno, seguiste y llegaste a Atlas. ¿Cómo llegas a Atlas? Yo la verdad es que yo veía el fútbol profesional como muy alejado de la realidad, donde en otros países pues ya se veía viendo que iba a ser profesional. Aquí pues no, realmente hubo muchas generaciones atrás donde nos fueron formando los cimientos para que se diera esto. Entonces yo creí que yo estaba formando esa parte y que nunca me iba a tocar disfrutar de ese sueño de ser como pues profesional. Entonces sí es difícil. Yo ya estaba como profesionista en mi carrera, trabajaba en un banco, entonces literalmente era pues ahora sí mi horario de 9 a 6 de la tarde y
el fútbol era sábados o domingos eventuales y ya. Y se presenta la oportunidad de una visoría por alguien que me conoció y me dijeron, pues ¿te animas? La verdad es que me costó trabajo porque el dejar lo que tú poco a poco ibas construyendo como profesionista, el tema económico, que ya estás ganando algo, que ya lo estás viendo para tu futuro, dejar eso y apostar por algo que era un volado, porque no sabíamos que esto podríamos vivir. Digo, ahorita todavía no se puede vivir del fútbol femenil, Okay. muy pocas lo hacen, pero que en ese entonces era pues a ver cuánto nos da, pero está el tema de cumplir un sueño y ser profesional. Entonces me meto a la visoría y afortunadamente me eligen y desde ahí empieza toda la carrera de futbolista. Renuncio al banco y ya empiezo a... ¿Y cuánto tiempo duraste desde esas visorías hasta llegar al primer equipo? Para nosotros fue un poco fácil porque no había tanta competencia. Entonces la visoría duraron un mes y automáticamente yo ya estaba firmada como profesional. De venir jugando los sábados, domingos, ocasionalmente, ya era profesional. Entonces es algo que no te esperas, algo que anhelas, pero que en algún momento, así como todos de chiquitos pensamos de, yo quiero ser, se me presentó así, tal cual. Ok, pues está interesante que tuviste ese choque ya de estar viviendo una vida y en un mes prácticamente cambiarla por completo. Portaste la número 8 en el medio campo del Atlas. ¿Para ti qué significó comenzar esa historia en el deporte? También siendo pilar de los primeros equipos de Atlas femenil, de la liga femenil como tal aquí en México. ¿Cómo te sentías? La verdad es que fue algo muy padre porque a mí me tocó debutar en Morelia y me tocó ser capitana. Entonces, como que pues sí, es algo muy bonito que no te dicen en algún otro lado, que solo lo vives y estás en un estadio donde tú lo viste en la televisión y nunca esperas poder pisar lo que anhelabas viéndolo por la tele. ¿Sí? Entonces, digo, el resultado no nos favorece, pero como que esa sensación ya de vivir eso fue algo muy especial. Digo, no me arrepiento de nada el haber perdido. Llegamos ahí por algo. Digo, los tiempos de Dios son perfectos y estábamos ahí cumpliendo algo muy bonito y la verdad es que me gustó esa etapa. Me gustó portar el 8 y que para mí el 8 era, pues siempre tienes un líder o alguien a quien seguir y yo, por ejemplo, Iniesta, que traía el 8, era como que, yo quiero ser como él, entonces traes el 8 y es como el infinito. Ya todas, obviamente en el equipo te decían muchas cosas, pues, pero el 8 para mí representó mucho. Y, por ejemplo, es tu primer partido, debutas con el gafete capitana, traes una presión, me imagino, del debut enorme, pero más por el gafete que traes. ¿Y pasaban cosas por tu mente? ¿Qué pasaba en ese momento? O sea, fíjate que yo a lo largo de ser futbolista, un poco sí me considero un líder y creo que en el equipo donde empezamos, pues nos sentíamos cobijadas entre todas porque ya, a pesar de que todas veníamos de diferentes lugares, siempre nos conocimos en algún punto de la vida. Entonces, el traer el gafete de capitán fue como, yo puedo aportar algo más, o nos vamos a ayudar, siempre es como para mejorar. Entonces, obviamente el nervio estaba por los cielos y el estar como conviviendo y ver que puede ser alguien y que puede ser un referente, eso se siente muy padre. Ok, pues eso sí me imagino, creo que es el sueño de muchas personas que han tenido y qué suerte, podemos decirlo así,
que tuviste la dicha de alcanzar, de que te tocara y pues ser pilar en todo esto del fútbol femenil en México. Como mediocampista, ¿qué era lo que más disfrutabas dentro del campo? Crear, recuperar, ¿qué era lo que más disfrutabas? Yo siempre fui más ofensiva, Ok. entonces el crear, pues darte la oportunidad o darnos al equipo, darle la oportunidad de meter un gol. A mí me gusta como filtrar los pasos o dejarte así, entonces eso es lo que más me gustaba, o sea, la ofensiva, me gustaba cobrar los tiros libres, que pues por ahí salieron uno que otro gol, entonces esa parte sí fue la mejor. Continuó este sueño de la carrera en cuestión del primer torneo. ¿Cuál fue el momento que más recuerdas de ese primer torneo después de tu debut? ¿Qué equipo fue el más difícil o a qué personaje te encontraste y dijiste, estoy viviendo el sueño? Pues yo creo que fue el pasar a liguilla, pasar a la siguiente fase. Como que escuchabas lo que venía atrás o lo que hizo atrás Atlas, entonces llegar a esa primer liguilla, obviamente otra vez los nervios y todo eso, que siendo nuestro primer torneo, llegar a esa liguilla, fue eso como que lo que más me llamó en ese primer torneo. Y también jugadoras que tú veías, como una Stephanie Mayor, como una Ovalle, o sea, jugadoras que en su momento te toca coincidir en selecciones, pero no, o sea, ya es diferente, pues ya estamos disfrutando, pero jugando con una competencia muy sana, entonces como que ese tipo de jugadoras sí o sea, tienen la oportunidad de, pues ahora sí eres colega, o sea, ya no eres tanto como, no sé, como que las veías En la tele nada más, ahora ya eres pues compañera de profesión como tal, entonces era padre. ¿Con qué jugadora te llevabas mejor? Fíjate que yo soy un poco reservada, Okay. pero yo me llevaba mejor con mi equipo, la verdad. Ok. Sí, con las demás me tocó coincidir en algunos, nos tocó ir a la Universidad Mundial en Rusia. Ok. Y me tocó coincidir con Liliana Mercado, Stephanie Mayor, Anjuli Ladrón, que estuvo muy poquito tiempo en el profesional, Cristina Ferral, Desiree Monsiváis. Entonces me tocó, yo creo que las piezas más importantes del fútbol en ese momento. Entonces, y como que todas estaban regadas. Y pues el hecho de que ya traíamos como una convivencia diferente nosotros, pues era pues un gusto vernos y saludarnos de ¿cómo te va? ¿Cómo va? Ese tipo de cosas. Entonces sí estuvo. Con ellas siempre tuve una buena comunicación. Y son pesos pesados, vemos a Desiree Monsiváis en la televisión ya como tal analista y creo que se ha ganado muy bien su puesto y qué padre que hayas coincidido con ella, que hayas tenido esa experiencia. ¿Cómo te fue en Rusia? ¿Cómo fue esa experiencia? En Rusia, muy bien. Digo, fue la primera medalla que tuvo México. Nos trajimos la medalla de plata. Entonces, fue una experiencia. Es un mundial, totalmente. Pero yo creo que sí tiene un valor agregado porque todas en ese momento estábamos estudiando. Entonces, ¿cómo le haces el estudio con el fútbol y todavía llegar a esas instancias? Entonces sí está. ¿Y te enfrentaste contra selecciones de qué países? No me acuerdo muy bien, pero la final, digo, ¿te acuerdas del último partido, verdad? La final nos enfrentamos con Gran Bretaña. Me acuerdo que íbamos perdiendo 2-0 el primer tiempo, 2-1 y así al final nos meten 3 goles y creo que el marcador fue 5-2 o algo así, o sea, como muy abultado, pero fue el partido. Ok. Sí. ¿Y había alguna figura mundial en esa selección de Gran Bretaña? No. ¿Te recuerdes? Yo no me acuerdo. ¿No recuerdas? No me acuerdo. Estabas tú, No, estábamos todas. Estaban todas.
No, está bien, está padre. Qué bueno que también tuviste la dicha de jugar en selección. Creo que todavía eso le sube un escalón más a lo que estabas viviendo, la experiencia. Van avanzando los torneos y con qué dificultades te vas encontrando un poco más allá en el torneo. Se va formando mejor la liga. Se va formando más la liga. Obviamente el tema económico también de los clubes, de irte en camión, de no tener presupuesto para comer o ciertas cosas. O sea, eso, aunque, bueno, a lo mejor no todos lo ven en esta parte, pero sí llega a, pues, a representar una desventaja al momento de llegar a la competencia, porque pues no ganas lo suficiente y tienes que tener otro trabajo. Entonces tienes que compensar ese tipo de cosas de parte del club, que no te da todo, y de parte pues, de tu vida diaria, que tienes que cumplir con tus compromisos. Entonces sí, esa parte de... O sea, son las desventajas que a lo largo de los torneos fuimos viendo, y pues que poco a poco se iban sumando más jugadoras que estaban ya como profesionistas y dicen, pues sí le apuesto, y que tienen la calidad, pero a costa de ¿qué? De dejar todo y cumplir el sueño. Okay, es difícil, me imagino. ¿Cuál fue el momento más difícil que viste en cuestión de situaciones, o que decías, es que es una desventaja que no tengamos esto? Y veías a tus compañeras a lo mejor de otro equipo y decías, es que ellas sí tienen esto, pero nosotros no. Pues yo creo que todos los equipos pasamos por algo muy similar, pero el hecho de que yo, por ejemplo, en Atlas, la afición, o sea, que teníamos la oportunidad, primero empezamos en el Pistache Torres, que ahí llenábamos y se sentía casa. Nos cambiamos al Estadio Jalisco y pues ya éramos, siempre se veían a lo mejor las mismas personas, pero es un estadio donde ya se ve como mínimo, entonces no se sentía tu casa. Como que ese tipo de cosas de difusión sí es una desventaja, porque luego vas al Volcán en Tigres y pues la gente te grita aquí, Monterrey la gente te grita, va, se llena. Bueno, a lo mejor no llenamos, pero sí hay más gente que apoya, y el hecho de que vayas de visita y veas toda esa gente en un estadio de esa magnitud, pues... ¿Cuál fue el estadio que más te impactó jugar en la liga? Yo creo que el más impactante es el de Monterrey, el BBVA. Okay. Ese es el más impactante. La cancha no está al 100%. Y es el problema de todos los años, ¿verdad? O sea, todos se quejan de eso y parece que no. Es que el clima de allá es muy... No le ayuda, pero a mí el estadio, o sea, mi estadio favorito en todos los aspectos es el de Toluca. ¿El de Toluca? El de Toluca. ¿Y por qué el Nemesio? Porque la cancha está, o sea, muy bien, no le pide nada. El hecho de que tú tengas, como en Europa, la gente aquí cerca como afición, también está padre. Y tienen un moral ellos de toda su historia. Entonces como que sentirte así, o sea, se ve chiquito y está como acogedor. Ok, está padre. ¿Y cuál es el mejor recuerdo que tengas en algún estadio? El que sea. ¿O gol? Puede agregarse ese momento. Gol, yo creo que en el de Torreón. Ok. Digo, es un gol, una asistencia mía y un gol mío. Entonces íbamos abajo por 2 goles. Entonces yo ayudo a dar la asistencia. Nos metemos 2-1. Y últimas jugadas, me toca cobrar un tiro de castigo con muy poquita como pues opción para meter gol. Okay. No tenía referencia, no tenía tanta, y me toca meter el gol. Entonces pues, imagínate el equipo cómo se prende de poder, o sea, rescatar un resultado. No me acuerdo en qué instancia estábamos, pero yo creo que eso, el sumar a tu equipo, el
el poder ayudar a alguien más, y eso es la mejor satisfacción que puedas tener. ¿Que tuviste? Ok. Pues bien, ya tuvimos tus estadios favoritos, los estadios a lo mejor que te sentías un poquito más incómoda por la cancha, tus compañeras. Para ti, ¿quién te inspiraba a seguir todavía luchando por ese sueño? Porque había altas y había bajas, entonces tú seguías firme. Fuiste pilar de Atlas hasta hace un torneo todavía, entonces ¿quién te inspiraba a seguir luchando? Yo creo que yo en lo personal, o sea, el querer superar, el querer estar dentro de mi posición en los primeros lugares, el querer ser mejor, siempre es una competencia donde, a pesar de que veas a mucha gente pues triunfar o irse al extranjero, que en su momento era lo primordial para muchas, irse al extranjero, irse a Estados Unidos o Europa. Creo que el mayor reto es superarte cada día. Okay. Entonces sí fue ese, o sea, no es como un ejemplo, pero sí llegar a ser mejor todos los días y ver que existe la posibilidad, porque, bueno, eso creo que nunca lo he contado, pero en el primer torneo creo que gana Chivas, ¿no? ¿A Pachuca? A Pachuca. Sí. Y a mí me invitan pues, a ver el partido. Y pues obviamente el nudo en la garganta de decir, ah, caray, está fulanita, y yo jugué con ellas ya sea en el llanero, como le llamen, en el barril, en el cualquier torneo, y decir, yo puedo estar ahí. Como que esa ilusión de querer pertenecer y de querer cumplir es algo fuerte que te tocó vivir. Es algo fuerte, y más esa ilusión que te pasa por la cabeza y dices, ah, caray, ya la cumplí, ya llegué aquí y ya lo demás es disfrutar. ¿Tuviste en algún momento la oportunidad o quisiste a lo mejor cambiar de aires en cuestión de algún equipo o alguna otra aventura? Fíjate que no. Yo siempre, desde que empecé a ser profesional, trabajé en otra empresa, en el ramo inmobiliario. Entonces, para mí mis compromisos era pues el sacar económicamente del fútbol y de la empresa. Y nunca vi esa oportunidad de experimentar en otros lados. Y también porque en su momento Atlas era un referente ya en la liga durante, ¿qué te gusta? 7, 8 torneos que calificamos a liguilla. Entonces yo sabía que a lo mejor nos iba a costar ser campeones, pero poco a poco íbamos pues aprendiendo, construyendo, superándonos, y que con esas personas que formaste al principio te ibas a llegar a ese punto. Entonces éxito. No, nunca. Y está bien, porque también fuiste ejemplo de ser fiel a un equipo que se representa con muchos seguidores fieles. Eso sí. Vaya el dato. Y bueno, ya saliendo un poquito ya en cuestión del torneo, del tema femenil, llega tu último torneo hace poco. Todavía Footland tuvo la dicha de ir al estadio, fotografiarte un par de partidos, algunos clásicos. ¿Cómo llega ese momento? ¿Qué es lo que sucede pues para que ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero que la liga, pues ya poco a poco muchos equipos empiezan a apostar por jugadoras más jóvenes, y yo ya soy de otras capacidades. Entonces, poco a poco vas sintiendo la presión de esa exigencia que es más física, que a lo mejor la diferencia de edad entre las de 19 años contra ti, pues ya es un tema más físico. Entonces, sí llega a presionar y decir, a ver, te pones las pilas y tienes que trabajar doble para seguir. Y es más, por ejemplo, si bien en el fútbol varonil
debutan a chavos de 16 y dices, es joven, pero yo he visto que en el fútbol femenil todavía más jóvenes les toca debutar a niñas de 15. Bueno, son adolescentes como tal, no están, sí me imagino esa. No. Y es la calidad que a lo mejor pues descubre, ¿no? Okay. Y porque poco a poco, bueno, el femenil todavía tiene muchos huecos de formación. Entonces, pues como yo fui profesional de la noche a la mañana, pues las generaciones que vienen les va a costar un paso, 2 pasos más, pero al final del día ya están ahí. Y en el tema del varonil, pues tienen que estar sub 13, 15, 17, 19, entonces es un poquito más difícil, pero si lo vemos, o sea, en un punto, sí, a ti te tocó a lo mejor llegar en un mes, como decías, es ser profesional, y a ellos les va a tocar a lo mejor algunas sub 15, sub 16, pero ellas no van a batallar a lo mejor con lo que tú batallaste al principio. La falta de oportunidades a lo mejor, o de diferencias salariales o de todo, que siguen estando, pero bueno, son unas por otras, malamente. Sí, no, y eso está padre, o sea, al final del día a mí me tocó disfrutar, a las generaciones atrás les tocó estar en esa lucha de, oye, también la mujer necesita ese espacio y pues también queremos jugar fútbol, o sea, no solo para hombres, y es un deporte para ambos sexos, entonces, pues, dame oportunidad y dame oportunidad porque también si me voy al lado del club, pues también lo puedes ver como negocio y sacar provecho de lo que tú sacas provecho en el varonil. Entonces, como que esa parte... Sí, o sea, voltearnos a ver. Les tocó picar piedra y poco a poco vas a ir disfrutando y a lo mejor, no sé, ojalá pronto las generaciones ya se dediquen a disfrutar. Digo, yo también he pensado, el femenil también tiene un periodo más corto de profesionalismo. Okay. Entonces también te tienes que ir preparando para qué va a pasar después de la carrera. Fútbol, o sea, porque no, o sea, ojalá todos pudiéramos ser Messi y ganar esos millones y decir, pues me retiro y ya tengo la vida hecha, pero pues en el femenil todavía estamos muy lejos. Está un poco, y se notó, por ejemplo, hace poquito a Lisbeth Ovalle, que fue el fichaje más caro, y dices, ese es el fichaje más caro de la historia en el fútbol femenil, y luego ves la cifra y ves alrededor de 3 millones de dólares, dices... ¿Y cuánto le tocó? ¿Y cuánto le tocó? Y por ejemplo, ves a, no sé, a quien quieras, Cristiano, que gana 80 millones al año, o sea, sí es difícil. Y me imagino la lucha que tuviste tú como mujer. ¿Cuál fue el momento más difícil que tuviste dentro del fútbol como mujer? Dentro del club. O sea, dentro del club es, no nos trates, no nos pagues como hombres, trátanos como humanos. Sí. O sea, como esa parte del valor humano que muy pocos lo dan, y porque siempre estás comparado con otros que generan un poquito más de dinero. Entonces fue esa parte de decir, somos iguales, somos profesionales, no te pido que me pongas o que me des masaje todos los días, no, pero sí, cuando menos las cosas básicas, sí me gustaría tenerlas, y el trato, o sea, yo siempre peleé el trato. Si somos profesionales, igual, o sea, el mismo trato, no te pido extras, solo el trato, trátanos igual. Ok, eso fue con lo que más es duro, entonces me imagino, y te tocó una lucha fuerte, porque todavía se sigue peleando, entonces. No, y ojalá que sigan peleando para que llegue esa igualdad al fútbol mexicano, porque ya lo hemos visto en otros países, que poco a poco se han ido dando esa igualdad. Aquí nos falta un rato. Nos falta mucho, pero esperemos que no sea mucho el tiempo en el que se logre esa igualdad, porque va por buen camino. Por lo menos ya se abrió una ventana. Esperemos que ya todo como tal avance. Me decías hace poquito que pues ya te tocó ser de las generaciones que tienes que ver qué hay después. La carrera de la futbolista mujer es un poco más corta. Llega tu retiro, pero no te has deslindado del fútbol para nada.
estás en un proyecto y en un proyecto que ya se volvió realidad, que has emprendido. Se llama Golea, son canchas en un formato de fútbol 4 contra 4. ¿Cómo inicias en esta aventura de ser prácticamente la creadora de un nuevo movimiento de fútbol? No, eso, digo, al final del día el fútbol lo desayunas, lo comes, es el deporte en sí, el fútbol, o sea, lo ves todos los días. Entonces, yo también quería crear un espacio donde, principalmente el femenil, donde no tienen ese foco que a lo mejor nosotros como profesionales lo tuvimos, pero que sigas desarrollándote o teniendo un lugar seguro donde haya una comunidad que te arrope y que seas libre de jugar fútbol o cosas así. Y a la par creamos esta cancha donde el formato es muy diferente, entonces se da o se presta más para un fútbol más técnico, más de estrategia, entonces también le vas creando a la mujer diferentes aspectos que en un fútbol 11 no lo tienes o tienes muy poca toma de decisiones. Entonces aquí es como la toma de decisiones más entretenido, hay más goles, hay más... Es un ida y vuelta prácticamente. Sí. Un gol gana. Estamos así. Hace poco tuvimos el torneo en colaboración de Golea y Footland y lo vimos. Había partidos de un gol y estaban muy, muy reñidos, está muy padre. Y entonces iniciaste con este proyecto, pero me imagino que quieres que crezca más. Sí, yo lo que quiero es darle o regresarle al fútbol un poquito más de lo que me dio, o sea, abrir las puertas ya sea a árbitras profesionales que a lo mejor dices, que es una canchita, pero las generaciones que van atrás de ellas también pueden tener la oportunidad de aquí de practicar, ya sea en el fútbol femenil o en el tema del varonil, que también pues tenemos ligas varoniles y un espacio donde pues puedes convivir ya sea dentro y afuera de todo. De todo. ¿Y tienes ligas los días? En cuestión de la liga femenil, el día martes tienes la liga con Footland W y el día miércoles también. Miércoles también. Los dos, entonces. Los invitamos también. Los invitamos. Todavía hay cupo, hay muy buenos premios, entonces aquí tienen las puertas abiertas de un lugar especialmente para ustedes. Sí, se los sigo yo de experiencia, no se van a arrepentir, está muy tranquilo, hay un gran nivel y puedes aprender muchísimo, entonces sí les recomendamos que se animen. Me comentabas fuera de cámaras también que comenzaste a estudiar, ya, sí. Cuéntame un poquito. Bueno, es una aventura que muchas personas me dijeron, ¿por qué no? Entonces, con esta etapa del ENDID, te das cuenta de muchas cosas, principalmente de las cosas que a ti te hicieron falta como jugadora o que te brincaste en el tema femenil y que tengas ahora la oportunidad de transmitirlo y de enseñarlo a niños y niñas que puedes, o sea, que a lo mejor está muy satisfactorio que los llegues a ver en un nivel diferente y que digas, yo pude aportarle cierta, como una semilla. Entonces como que esa parte, eso es lo que, para eso me metí. La verdad es que de esas carencias que yo viví, quiero aportarle al fútbol de esa manera. Digo, ojalá me toque pues en un futuro estar con alguna categoría femenil profesional. Digo, eso es otro sueño, pero sí, ese es mi reto ahora, ser entrenadora y a ver qué sucede en un futuro. Pues la verdad, yo pienso y creo que lo vas a lograr. Todo se te ha dado y eres una persona por la cual trabaja todos los días, entonces la verdad que esperemos que sí se dé, que sigas depositando esa semilla a todas esas personas, no solo niños, que sigas siendo ejemplo. Si pudieras darle un consejo a todas las nuevas generaciones que buscan el sueño de ser futbolistas profesionales, ¿qué les dirías? Primero que el deporte y que el fútbol es una disciplina,
que se comprometan a jugarlo como debe ser y que principalmente disfruten todos los días que les toque estar dentro de una cancha o entrenando, y que el tiempo es muy corto, entonces no sabes en qué momento te cambia la vida. Y principalmente en el tema femenil es que no dejen el estudio, porque el estudio te puede sacar de muchos apuros en un futuro. Entonces tienes la oportunidad de jugar y estudiar en muchos clubs, en muchos lugares te dan esa apertura y ese apoyo. Entonces que si te vas a meter al fútbol, que lo hagas a la par de la escuela. Ok, está fuerte el consejo que nos das, porque en teoría no debería de ser así. Debería decir que nada más se dediquen a jugar, pero es con lo que toca luchar todavía. Sí. Pues la verdad estamos muy agradecidos de haber podido tener esta plática. Se nos está acabando el tiempo y quisiéramos después ojalá tener la oportunidad de retomar otro capítulo más con Andrea. De verdad muchas gracias de parte del equipo de Footland. Gracias por ser ejemplo dentro y fuera de la cancha, y ojalá que sigan viniendo muy buenos proyectos. No, gracias a ustedes, porque ustedes están sumando en el fútbol femenil, y este espacio que ustedes están creando es de gran apoyo para el fútbol femenil, ya sea amateur, profesional, de lo que sea. Entonces, gracias a ustedes que suman a este deporte y que lo hacen de esta manera. Muchas gracias. Esperemos vernos muy pronto, Andrea. Gracias. Y ya saben, gente de Footland W, pues vamos a estar subiendo este capítulo en todas nuestras redes sociales, tanto YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Y recuerden siempre patear estereotipos. Únete a Footland W y sé parte de una comunidad que celebra la fortaleza, la resiliencia y el poder de las mujeres en el fútbol, porque el verdadero juego está en el corazón de quienes nunca se rinden.